Muy buenas a los caballeros y damas que estén viendo este video. Yo soy Casualxman, moderador en esta oportunidad, junto a los participantes, Oswaldo Piccolo Kendero, y CG25X, quienes van a debatir sobre el siguiente tema: ¿cuál crees que fue la consola con el peor fracaso para la compañía Nintendo? Primero ambos dirán sus propias respuestas a la interrogante, con sus justificaciones. Señor Oswaldo. Pues para mí, el peor fracaso de Nintendo, sin duda, es la Wii U, que fracasó en casi todo con un hardware anticuado, pequeño catálogo, y mala publicidad. Vale, joven César. Bueno, segundo, el peor fracaso de Nintendo en toda su historia, tanto por su pobre catálogo, y por el hecho de causar daños a la cabeza después de 10 minutos jugando con ella, fue la Virtual Boy. Muy bien, dado los datos mencionados, es hora de empezar con este debate. Empezamos por el punto de la Wii U. Bueno, podríamos empezar con los tres puntos principales, que son el producto, la consola, y el marketing. La consola en sí, hay algunos problemas, y es que para empezar, para cuando salió, aún no había siquiera comenzado la octava generación, y el resultado fue algo anticuado para cuando la competencia lanzó sus consolas. Además de que su hardware ya se usaba en el Wii original, o una ligera mejora de esta, que no significó mucho en la diferencia de gráficos y memoria entre el viejo Wii y el Wii U. Bueno, a decir verdad, el producto en sí no es malo, sino mal aprovechado. Entiendo muy bien que hacer juegos para la Wii U era difícil, pero al menos Nintendo debió darle prioridad a más sagas como Animal Crossing, y también fue un error sacarla en el tiempo que salieron la PlayStation 4 y Xbox One. Para mí, el mayor error fue que Nintendo no internacionalizó su consola a partes del mundo como Latinoamérica y algunos países de Europa, haciendo que para nosotros sea casi imposible adquirir juegos digitalmente. La mala internacionalización fue un problema más relacionado al mal marketing. Otro error gravísimo fue su catálogo de lanzamiento, fue un completo desastre, siendo que los buenos títulos salieran en diciembre del mismo año, haciendo inútil a la consola. Algo para terminar con el hardware, es que poco se esforzaron con los accesorios y con el formato de los juegos, porque en sí, seguía usando discos y almacenamiento de 32 GB, algo que sus rivales superaban, y que en sí lo único diferente era el Wii U Gamepad, que supone en cierto modo cierta innovación, pero de ahí reciclaba los accesorios del Wii. Es más relacionado al marketing, ahí sí te puedo dar la razón, pero hay que decir que la eShop y el país en el que resides son importantes para el manejo de la consola, por lo mismo que también es casi imposible jugar una partida online. Se te olvidó decir que el Wii U reciclaba hasta la mismísima Wii, ya que puedes entrar a su interfaz, jugar los títulos de dicha consola, e incluso usar canales como el Homebrew de Clima. Para concluir con el hardware, digo que Nintendo hizo un terrible error al sacar la consola temprano, pues toda su tecnología era de la generación pasada, y pues, vimos que eso lo dejó rezagado, incluso a la hora de programar juegos, ya que era difícil programar por el Gamepad. Creo que ya César puede hablar un poco del hardware, y cómo influyó en lo que él piensa que fue el máximo fracaso de Nintendo. Esperen, por esos puntos están de acuerdo con la Wii U. Podré estar de acuerdo contigo, sin embargo, comenzaré diciendo mis razones del por qué pienso que la Virtual Boy fue un golpe aún más duro para Nintendo. Para empezar, la Virtual Boy fue mala por tres razones: 1. El poco tiempo que la podías usar; 2. La escasez de juegos; y 3. Su no internacionalización. Bueno, en cuanto a su duración, en el manual del Virtual Boy, se avisaba el hecho de que si lo usabas por más de 10 minutos, podías tener dolores de cabeza, y eso afectó mucho a la consola, ya que una persona que le gusta promediamente los videojuegos, tiende a hacerlo por una hora como mínimo, y eso que estoy siendo poco exigente, ya que hay muchas más personas que le echan 3 horas como tiempo mínimo. Pero hay un pequeño problema, debería decirlo en la misma caja, que hay peligro por usarla, ya que muchas de las personas se saltan el manual y no lo leen, haciendo que se enteren cuando ya tengan el dolor de cabeza. De hecho, la Virtual Boy fue el sueño fallido de muchos niños, ya que en la época de los 90, la realidad virtual era algo que se veía lejano y que mucha gente ya lo quería en sus manos, pero creo que Nintendo falló ahí al sacarlo tan temprano.
Bueno, pero pudo salir peor. En el caso de la Wii U, no se hicieron más porque fue hecho en el 2012, la séptima generación aún estaba en su auge. Podemos decir de que ambos casos, Nintendo cometió el error sacar ambas muy temprano. Efectivamente, Oswald. Bueno, continúa con tu punto. Pues la verdad, ya iba a pasar al siguiente, el cual es la escasez de juegos. Bueno, el siguiente punto mío fue el producto, no hablaré de cómo intentaron venderlo porque eso es el marketing. Nintendo tuvo un problema, y era que su consola tenía un hardware desconocido y obviamente difícil de programar. Esto hizo enojar a las compañías de terceros que, ya de por sí tenían relaciones tensas con Nintendo desde hace años. Y el resultado obviamente fue la escasez de juegos de compañías terceras. Efectivamente, y un ejemplo sería que se planeó que Sonic Boom iba a ser lanzado para PlayStation 4 y Xbox One, pero a última hora se mandó todo a la Wii U, haciéndolo casi imposible de correr, y quedando como un juego lleno de bugs. Además, Nintendo en este periodo tuvo una sobreexplotación de la franquicia de Mario, en este periodo incluso Zelda, la cual es la segunda franquicia más importante de esta empresa, no tuvo un juego sino hasta casi el final de vida de la consola, y me refiero a que no salió sino hasta ese momento un juego de la saga principal, por ello no cuento a Hyrule Warriors, ni los remastereds en HD de Wind Waker y Twilight Princess, pues fueron juegos que mantenían todo lo del original pero en HD. En eso no me puedo meter yo, ya que no soy un seguidor ni de la saga de Zelda, ni he jugado muchos títulos de esta. Pero con ese criterio Mario no fue sobreexplotado porque la mayoría era spin-off. Genial, me contradije. Bueno, continúo. En la Wii U hay buenos juegos si los buscas, incluso los de Mario están bien, pero fueron víctimas de la mala publicidad. La verdad puedes encontrarlos sin buscar mucho. Podría ser un punto contradictorio si hablamos sobre la Virtual Boy, ya que sus juegos eran terribles, solo Wario Land y Mario Clash se salvan, irónicamente hicieron más copias de juegos que consolas vendidas. Te acabas de equivocar, ese fue Atari. No fue el único. La verdad, no podemos corroborar si Wario Land fue un buen juego, ya que ninguno de los dos tuvimos la oportunidad de probarlo. Bueno, tal vez en este punto esté la verdad del Wii U, si tenía mejor catálogo después de todo, pero eso le lleva al último punto. La mala publicidad es el último punto. Bueno, aquí es obvio lo que pasó. Para empezar, el nombre, Wii U, sin duda una mala elección, pues cuando oyes eso por primera vez piensas en la Wii original, y la Play 4 fue publicitada como algo ligeramente diferente. En cambio, la Wii U en sus primeras publicidades apenas se veía el Gamepad. En las primeras publicidades solo se miraba el Wii U Gamepad, y la gente lo malinterpretó como un accesorio. Además, las malas críticas causaron cierto rechazo de los casuales, a quienes irónicamente iba dirigida la consola, y de los gamers. Además, los más experimentados ya estaban escépticos. El error de la Wii U en sí fue su marketing terrible, como lo acabas de decir. Si no había comercial para un título, es que literalmente el comercial era mal actuado. Además, combínalo con un pequeño pero en cierto modo buen catálogo, pero sin compañías terceras y boom, ahí están tus malas ventas. Aunque no lo creas, Ubisoft no abandonó a Nintendo del todo, sacando Just Dance hasta para la Wii. Sí, pero los títulos importantes fuera de los Rabbids y Rayman fueron a la competencia, y así no se pudo. Te olvidaste de mencionar a Watch Dogs. Salió como 6 meses después de la salida oficial, nadie le paró bola. Pero igual es un juego importante. Sí, y no. Bueno, Ubisoft sí dejó atrás la salida de sus Assassin's Creed para la Wii U, pero de hecho fue algo bueno, ya que los Assassin's Creed que salieron después tuvieron pésimas críticas. El punto es que el marketing terminó por matar a la consola lentamente y dolorosamente. Exacto. Ahora pasemos a mi último punto, la no internacionalización. Aunque el bloqueo regional no lo mencioné, porque al final mientras moría la consola no parecía relevante. Aunque sí lo fue cuando parecía que iba a volver en el 2015. Sé que la no internacionalización tiene que ver con el marketing, pero según vos, la publicidad del Virtual Boy no era ridícula, y se emitía muchas veces en Estados Unidos, según tengo entendido. Lo que no entiendo es por qué Nintendo no sacó su consola a Europa y Latinoamérica, sabiendo que aquí estamos más del 50% de sus aficionados. Yo creo que si lo hubiera sacado a más países, la Virtual Boy hubiera tenido muchos más poseedores.
O tal vez no, por incluso como se miraba, parecía de todo menos una consola. Mi punto es que Nintendo debería dejar que más países prueben sus productos aparte de Estados Unidos y Japón, ya que creo que siquiera Canadá, algún país de Latinoamérica o España, por poner un ejemplo, no hubiera causado ningún problema llevarla a un tercer país. Bueno, la Wii U se testeó en los mismos lugares de siempre, y luego se internacionalizó. Y ya era un fracaso antes de eso. Pues sí, pero no tenían un plan, la Virtual Boy era más una experimentación. En fin, mi conclusión es que la Virtual Boy fracasó más que la Wii U, ya que tenía muchos más puntos en contra de los que ya expliqué. Lo que más dañó a la Virtual Boy fue su pobre catálogo. Eso es todo. Mi conclusión es que, la Wii U fue un fracaso casi total en todo: recicló de hardware, pequeño catálogo, mal marketing, y el poco interés, aunque sirvió para aprender de errores y mejorarlos, y se recuperaron dejando a la Wii U como un mal recuerdo, que no debe repetirse.